Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va a todas y a todos? Hoy vamos a dar un tema muy importante que tiene que ver con esta diplomatura neonatal pediátrica. Ustedes saben que esta diplomatura nacen de la carrera de la licenciatura en enfermería y por la cual yo soy la directora. Mi nombre es Liliana Ponti y tiene la sede en la ciudad de Rosario. Es una diplomatura virtual que puede tener espacios de talleres, de prácticas, que si no lo podemos hacer en forma presencial, sí se puede ver a través de streaming para poder vivenciarlo. Es una diplomatura que tiene dos partes, o sea, la enfermería neonatal, que hoy tenemos una especialista en neonatología, que es la magíster Ruth Castillo, que hoy nos va a dar el tema de la muerte súbita, el colapso súbito, la importancia de conocer esta situación que puede vivir el neonato. Y después también esta diplomatura les ofrece a ustedes la formación de la enfermería pediátrica, pero siempre en el área crítica. Después, si ustedes quieren, podemos seguir charlando sobre este punto, pero me parece importante darle la palabra a la Magíster Castillo para que ella comience a contarnos y a hacernos vivenciar este webinar. Licenciada, si usted quiere abrir su cámara y su micrófono. Ahí está. Bueno, Bien, bienvenida, yo te dejo, cierro mi cámara y mi micrófono, pero voy a seguir conectada para poder escuchar con mucho gusto tu charla. bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En esta oportunidad, presentando este tema que es tan relevante para quienes trabajamos en el área materno-infantil, ya sea en el área de maternidad, partos o en el área de neonatología, como es el colapso súbito inesperado postnatal. Esta es una entidad que si bien antes no se conocía, lo que nosotros tenemos que saber es que en neonatología cada vez van surgiendo más evidencia de situaciones que amenazan la vida del recién nacido y nosotros trabajando en esas áreas donde estamos en un contacto estrecho con estos bebés que recién vienen a esta vida, estamos prácticamente obligados a conocer el tema. Por eso es necesario la actualización continua. El colapso súbito, como su nombre lo dice, es la muerte de un recién nacido de manera inesperada. Pero no estamos hablando de un recién nacido enfermo, estamos hablando de un recién nacido incluso sano o aparentemente sano, en el momento posterior al nacimiento. Por eso decimos que quienes estamos en el contacto estrecho desde maternidad, en la recepción de este recién nacido, este es un tema que lo tienen que manejar muy, muy de cerca porque necesitamos ganar tiempo para poder salvarle la vida. ¿Qué es lo que pasa con este colapso súbito inesperado postnatal? Hoy conocemos cifras que ya se están presentando en el mundo de esta entidad. Antes nosotros solamente conocíamos el síndrome de muerte súbita, conocíamos el ALTE, hoy conocemos otras entidades, por lo tanto necesitamos empaparnos un poco de ellos. Y decimos que es un cuidado que comienza desde el inicio de la vida. Por eso es que esta diplomatura invita muchas veces también al personal de enfermería que se desempeñe en las áreas de maternidad y obligadamente quienes estamos en el área de neonatología, obviamente. Porque es un tema que necesitamos tener mucho manejo para poder acelerar los tiempos de la recuperación desde el inicio de la vida. Hoy nosotros estamos enfrentando una nueva modalidad que ustedes seguramente ya lo conocen desde muy cerca, nuestra sociedad que se está poniendo de moda los nacimientos domiciliarios.
de la Sociedad Argentina de Pediatría y algunas organizaciones internacionales no desconocen esta nueva modalidad, esta nueva elección que tienen las familias de querer tener a sus hijos en el hogar, pero sí hacen sugerencias que tienen que ver con esto desde la recepción desde el punto de vista científico. Es decir, que no está en contra, pero sí hace sugerencias de cómo mejorar esa recepción en el hogar desde el punto de vista científico. Y este colapso súbito, que antes no se conocía, también es una de las entidades que muchas veces llevaba a que el recién nacido, aparentemente sano, que nacía en su hogar, terminaba muriéndose. Entonces, hoy lo conocemos y hoy tiene nombre. Por eso hay que desarrollar mucho sobre este tema. Otra de las modalidades que nosotros tenemos, también avalado por el conocimiento científico, es el, el contacto piel a piel, que de hecho ya es una modalidad terapéutica que se utiliza desde hace mucho tiempo con mucho énfasis. Su aplicación también desde el Ministerio de Salud y muchas organizaciones nacionales e internacionales, y nos dicen que el COPAP tiene que ser un procedimiento en el cual hay que acercar desde el momento mismo del nacimiento a ese recién nacido al contacto estrecho con el cuerpo de la madre, con el pecho de la madre. Tiene derecho, obviamente, porque todo recién nacido tiene derecho a estar directamente en contacto con sus padres y en este momento con su madre. En el momento mismo del nacimiento, personal de enfermería que está trabajando en el área de maternidad tiene la obligación de hacer cumplir el COPAP, de poder aplicar el COPAP. Se dice que es inmediato al nacimiento porque incluso mientras está colocado boca abajo, este recién nacido en el pecho de la madre, se puede esperar para realizar el corte del cordón. Ustedes en la diplomatura van a aprender cuál es el momento oportuno y más favorecedor para cortar el cordón. Por lo tanto, ese tiempo de espera, este recién nacido tiene que estar sobre el vientre de la madre, apoyado. Este contacto piel a piel le va a favorecer que todo este proceso de transición, de salir del útero a la vida extrauterina, se lleve a cabo de la mejor manera, que bajen los decibeles de estrés para poder instalar todo su sistema cardiorrespiratorio de manera más efectiva. Va a desencadenar todo un sistema hormonal en la madre para poder producir la leche materna, que es lo que este recién nacido va a necesitar para poder crecer. También otra de las ventajas es que el vínculo madre-hijo se va a poder afianzar y se va a poder desarrollar desde el minuto mismo del nacimiento. Y obviamente como la madre lo está visibilizando, lo está sintiendo, lo está acariciando, los niveles de estrés de la madre también van a disminuir. El contacto piel a piel, fíjense que habla de colocar a este recién nacido en la posición boca abajo sobre el pecho de la madre. Fisiológicamente, nosotros sabemos que en este momento, en estos primeros minutos de vida, ocurre el proceso de transición cardiorrespiratoria de este recién nacido, por el cual ya no va a depender de una placenta que respire por él, sino que ahora él va a comenzar su propio intercambio gaseoso con el medio ambiente. Y obviamente que el corazón va a atravesar una serie de secuencias para poder cerrar todos los conductos y poder instalar lo que se conoce como las presiones sistémicas. Estos dos mecanismos le van a ayudar a poder respirar y latir de manera independiente. Fíjense, estamos hablando transición, eventos hemodinámicos en una posición ventral de este recién nacido. Desde el punto de vista fisiológico, esto debería suceder así, pero ¿qué es lo que pasa? Aparece el colapso súbito y nos dice que
Acá hay factores que son intervinientes. Primero, la fragilidad del tiempo, porque estamos hablando de cambios hemodinámicos que no todos los recién nacidos lo realizan de manera efectiva. Y estamos hablando de una posición que no es la posición más fisiológica para todo recién nacido sano. Después vamos a ver por qué. Acá se van mezclando varios temas como es síndrome de muerte súbita, transición cardiorrespiratoria, transición respiratoria en el recién nacido, se van ya mezclando varios temas. Aparece el colapso súbito y habíamos dicho que puede surgir en cualquier recién nacido aparentemente sano. Durante los primeros minutos de vida, los primeros días de vida y se extiende hasta la primera semana de vida. Por eso que cuando la madre es dada de alta, por alguna eventualidad llega el recién nacido a neonatología, nosotros lo tenemos que conocer este tema en profundidad. Primeros 7 días, que sería el periodo neonatal temprano. ¿Qué es lo que sucede? Que por este evento hay que reanimarlo. Por lo tanto, va a necesitar una reanimación con ventilación con presión positiva, ya sea de manera intermitente, hasta llevarlo a una sala de cuidados intensivos. Todos los recién nacidos, aparentemente sanos, pero se excluyen a los recién nacidos prematuros menores de 35 semanas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque los recién nacidos prematuros tienen otro sistema de adaptación completamente diferente a un recién nacido sano y a término, porque como su nombre lo dice, son prematuros y todo su sistema es inmaduro. Por lo tanto, le va a costar mucho más tiempo poder alcanzar la estabilidad y algunos no lo realizan de manera efectiva y necesitan ayuda. Entonces, quedan excluidos los recién nacidos prematuros. Y algún recién nacido sano, aparentemente sano y a término, que tengan un Apgar menor a 7. Otro de los temas que ustedes también van a aprender en la diplomatura es la evaluación del test de Apgar, que no es solamente obligación del médico, porque a veces no tenemos médicos en la sala de obstetricia. No llega a tiempo el neonatólogo o el pediatra y es enfermería quien tiene que aprender a evaluar. ¿Por qué? Porque el Apgar nos va a indicar a nosotros la vitalidad del recién nacido. Tenemos 3 tipos de criterios, que puede ser un Apgar deprimido, grave, moderado o vigoroso. Y fíjense que nos dice que el colapso súbito tiene como factor un recién nacido que tenga un Apgar menor a 7, es decir, deprimido moderado. Si yo lo sé evaluar, yo ya me comienzo a preparar para la reanimación. Una vez que es sacado de este cuadro, una vez que es reanimado de este proceso de deterioro cardiorrespiratorio, prácticamente el 50% de estos recién nacidos que han sido reanimados pueden evolucionar hacia un ALTE, que sería el evento de aparente amenaza contra la vida, y otro, el 50% restante, muchas veces terminan falleciendo. Y obviamente, algunos mueren en neonatología. Nosotros en el servicio crítico de Neo hacemos todo lo posible por mantenerlos con vida y tenemos que aprender a poder aplicar el mejor cuidado para evitar todas las secuelas del cuidado crítico. Hablamos de secuelas. ¿Cómo se está presentando en el mundo este colapso súbito? Países más adelantados en los cuales sí hay un seguimiento y hay una estadística confiable porque estos datos son reportados. Nosotros tenemos que saber que en nuestro país y países de Latinoamérica lamentablemente existen muchos subregistros, porque si hablamos de las poblaciones más alejadas, que muchas veces los chicos no alcanzan a llegar en el útero de la madre a un dispensario, un centro de salud, por lo tanto terminan naciendo en casa, hay muchos subregistros y no se conocen las estadísticas de manera exacta, pero en los países más adelantados sí tenemos estadísticas. Fíjense qué es lo que nos dice en Francia.
De cada 100.000 recién nacidos vivos, 3,2 de cada 100.000 mueren o se colapsan en las primeras 2 horas de vida. 2 horas de vida, es decir, servicio de maternidad. Entonces, nos tenemos que preparar. ¿Qué es lo que pasa en el Reino Unido? 5,2 de cada 100.000 recién nacidos vivos mueren entre las 12 primeras horas de vida. Nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando en estas horas de vida, tanto con la madre como en el chico, que se produce este proceso de colapso. En Alemania, 2,6 de cada 100.000 recién nacidos vivos mueren durante las primeras 24 horas de vida, primer día de vida. Y en Suecia y Estocolmo, también durante las primeras 24 horas de vida, el 2,1. Ahí me faltó una coma, el 2,1. Es decir, ¿qué es lo que está pasando entonces en estas horas de vida? Hablamos desde la primera hora de vida, que pone en riesgo la vida de este recién nacido para que se colapse. Ya habíamos dicho, tenemos un, un evento que es prácticamente generalizado y es que todo nacimiento se produce dentro de un contexto familiar. Son muy pocos, pero los hay, los casos en que los chicos están con la madre sola, pero por lo general, hoy en día, maternidades a nivel mundial se está trabajando con la familia. El escenario más frecuente para que se produzca este colapso súbito, habíamos dicho, se presenta durante las primeras horas de vida, durante los primeros días de vida, pero también es más frecuente la posición ventral, la posición prona del recién nacido sobre el pecho de la madre. Acuérdense lo que habíamos visto en la segunda diapositiva, el contacto piel a piel es una modalidad que hoy se tiene que aplicar porque es un derecho de la familia y con... Ruth, te Sí, puedo cortar un segundo. No sí, estás compartiendo, ¿cómo no? pero no, no estás compartiendo, pero bueno, es un placer escucharte, entonces, pero bueno, como vos estás hablando de la segunda diapositiva, te comento que no, no Ah, vemos tu compartir. y a ver, a ver, a ver, a ver. Pensé que había quedado compartido. Ahora sí, abrí Dios la mío. pantalla completa y está. No, vamos a agrandar. Bien, seguimos entonces. Habíamos dicho que los escenarios más frecuentes de colapso súbito eran las primeras horas de vida, el primer día de vida, la posición prona que es indispensable para el COPAP, el contacto piel a piel, y recuerden que es un derecho y una obligación, derecho a la familia y obligación del personal de salud colocar a este binomio en contacto estrecho durante el primer minuto. Otro de los escenarios es la sofocación que se produce durante la primer prendida al pecho. Acá volvemos a recalcar la importancia de la preparación del personal de enfermería de las salas de maternidad, porque esto está sucediendo y esto se puede llegar a presentar y el que no conoce este tema no va a saber qué cuidados aportarle a este recién nacido. Durante sofocación durante la primer prendida al pecho. Y estamos hablando que es muy factible que suceda en una madre primípara, en una madre adolescente, en una madre que no tiene experiencia o una madre que también puede ser una madre multípara, añosa, que ya perdió la práctica y tiene que volver a prender a su hijo al pecho. Enfermería, en cuanto a los cuidados de lactancia materna, tiene que tener claridad en el tema, porque fíjense que el colapso súbito también se puede llegar a presentar durante la primer prendida al pecho por sofocación. Y nosotros sabemos que durante la succión, en la prendida al pecho,
Interviene la respiración, la succión y la deglución. Todos los recién nacidos lo pueden llegar a hacer y algunos no, porque les falta la coordinación de estos tres eventos. Y enfermería acá tiene que estar observando que se realice de la manera adecuada. Puede presentarse en un escenario que es muy común y habitual en una madre cansada, extenuada, quedó agotada de todo el trabajo de parto y si fue prolongado más cansancio va a tener, por lo tanto, si ella se agota y se duerme, imagínense que no vamos a tener quien cuide a ese bebé y puede llegar a sofocarse. Y también se presenta en una diada que no tenga un control estrecho de enfermería. Es decir, estamos hablando de este binomio madre-bebé, eh, que es prácticamente dejado de lado, tomado como si fuese un parto normal, recién nacido a término, y directamente enfermería prácticamente le hace los controles a la madre y se olvida que también tiene que controlar este evento, esta aparición que amenaza la vida de los chicos. ¿Cuáles son las estrategias que hoy se está trabajando a nivel mundial en cuanto a poder disminuir este riesgo del colapso súbito? Dejar de hacer el COPAP no se va a dejar de hacer porque obviamente es un derecho de la familia, es un derecho del recién nacido y es una de las estrategias más favorecedoras durante el minuto cero para fomentar el vínculo. Por lo tanto, se tiene que hacer. Hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber qué observar, hay que saber qué evaluar em, para poder disminuir las estrategias, los eventos, las amenazas que pueden llegar a generar la aparición de este evento. Y acá el rol nuevamente importante de enfermería. ¿Qué es lo que sabemos sobre el COPAP? ¿Cómo se tiene que realizar el COPAP? ¿Cuántos controles se tienen que realizar a la madre? ¿Cuántos controles se tienen que realizar a este recién nacido que es aparentemente sano? ¿Qué es lo que vamos a observar cada vez que nos acercamos a hacer los controles a la madre? Fue un embarazo a término, aparentemente o controlado, un embarazo normal, pero no podemos dejar de visualizar a esta guiada. Se va a prender al pecho. ¿Qué es lo que vamos a observar en esta primer prendida al pecho? ¿Qué es lo que vamos a observar en la madre? Los controles a la madre. ¿Qué es lo que vamos a observar durante la prendida al pecho en este recién nacido? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Por lo tanto, necesitamos que todo el personal de enfermería que se encuentre trabajando en estos servicios, ya sea maternidad o CDNEO, se manejen con criterios comunes. Y cuando hablamos de criterios comunes, estamos hablando de una observación minuciosa, pero que tiene que ser aplicados por todos los enfermeros por igual. Y estamos hablando de la aplicación de guías y protocolos. Si no tenemos guías y protocolos, cualquiera puede evaluar lo que considere importante y va a dejar puntos sin control. Entonces, acá ya aparece una forma de organizar este cuidado para evitar que se nos pasen datos indispensables para este control. Elaborar guías, elaborar protocolos, guía de procedimiento, para poder tener en claro qué es lo que vamos a observar, cómo lo vamos a observar y que se haga de igual forma por todos los enfermeros del sector. Estas observaciones tienen que ser conocidas por todo el equipo de salud, porque obviamente enfermería no trabaja aislada del médico, porque compartimos exactamente los mismos datos y las mismas valoraciones. Por lo tanto, estas guías tienen que ser conocidas dentro del servicio, tienen que conocerla en maternidad, tienen que conocerla en neonatología, son guías que se pueden incluso compartir en ambos servicios. Si es que es un servicio de maternidad en el cual no es enfermería quien lleva a la madre desde sala de parto a la internación, sino que es el camillero también tiene que saber qué es lo que tiene que observar en ese momento para alertar al equipo de salud. Por eso se dice que estas guías que nos
abren el camino para la observación, tiene que ser conocida y consensuada por todo el equipo de salud. Y cuando nosotros hablamos de aplicar guías, protocolos, estamos hablando de aplicar estándares que luego van a servir para hacer una medición. Y cuando hablamos de medición, hablamos de calidad, es decir, qué es lo que estamos haciendo con nuestros cuidados. Estrategias para disminuir el riesgo del colapso súbito. Primero, hablamos de todo lo que tiene que ser educacional, orientación, charlas que se pueden llegar a realizar no solamente con los padres, con la madre en este caso, en las charlas preparto o en el momento mismo del nacimiento, sino también charlas educativas con el mismo equipo de salud, que de hecho es el equipo de salud quien debe formarse primero para poder dar el mismo mensaje educacional a la familia. Si es que no tiene familia y es una madre sola, como los cambios sociales que tenemos hoy en día, que las madres deciden tener a sus hijos solos y que prolongan incluso su embarazo para cuando se sientan más seguras, tenemos que estar atentos a estos cambios sociales y aprender a trabajar con las madres solteras, con las madres solas. Por lo tanto, la orientación, la educación se le va a hacer en este caso a la madre y a quien ella elija como acompañante. Otra de las estrategias es durante el cumplimiento del COPAP, durante la aplicación del COPAP. Y habíamos dicho, no podemos suspender el COPAP porque es un derecho. Por lo tanto, lo tenemos que hacer, pero hay eventos que lo pueden llegar a suspender, sobre todo eventos que amenacen la vida, no solamente de la madre, sino también del recién nacido. Educar a la familia en las charlas preparto acerca de qué es el COPAP para que la madre ya esté familiarizada con el tema. La madre también está en su derecho de querer rechazarlo o no, eso todos lo sabemos. Informar sobre los beneficios que tiene prenderlo al pecho de manera inmediata. Hay que estar atentos a si la madre dice que quiere o no quiere. Si ella decide no colocar a su hijo en el COPAP, hay que respetárselo por más ganas que nosotros tengamos de aplicar este procedimiento. Y obviamente hay que designar un personal de enfermería que esté a cargo de ese binomio, a cargo de esa diada, porque volvemos a lo mismo, el colapso súbito aparece en una diada que no tiene observaciones y que no tiene control. Por lo tanto, alguien tiene que hacerse cargo de los controles tanto de la madre como del recién nacido. Otra de las estrategias también es evaluar si existen factores de riesgo para que se presente el colapso súbito. Factores de riesgo que muchas veces van a interferir para realizar el COPAP. Hay factores de riesgos de la madre, pero también hay factores de riesgo del recién nacido. Estos factores de riesgo puede ser, por ejemplo, habíamos dicho, el cansancio de la madre, algún tipo de discapacidad que tenga la madre, puede ser una discapacidad motora, que tenga una parálisis en los miembros superiores, que no pueda abrazarlo, no pueda contenerlo y tenerlo sobre su pecho, contenerlo, se le puede llegar a caer. Puede ser que tenga algún tipo de discapacidad cognitiva. Una madre puede ser que haya recibido un tipo de medicamento anestésico, analgésico, y la madre esté prácticamente obnubilada y no pueda en ese momento cerrar los brazos para poder abrazarlo. El chico corre riesgo de caída. O directamente una madre que también puede ser que haya tenido un trabajo de parto prolongado y que esté completamente cansada. Obviamente, una vez que se produce el parto, la madre se va a dormir. Por lo tanto, si no tiene un acompañante, tiene que haber un responsable de enfermería que los acompañe. Riesgos neonatales también. Habíamos dicho, un Apgar 0 a 3 deprimido grave, que se suspende todo tipo de COPAP y incluso arriba del pecho de la madre, hoy la modalidad es hacer la reanimación incluso arriba del pecho de la madre.
Si es que esta inestabilidad cardiorrespiratoria pone en riesgo directamente, se reanima y se lo lleva a neonatología. Y otra de las estrategias es que se tiene que dar prioridad a la observación continua tanto de la madre y de su bebé. La persona que esté designada, el personal de enfermería que esté designado para la atención de esta diada, tiene que estar capacitado, tiene que conocer la guía de procedimiento para poder evaluar cada una de los ítems que se tienen que observar mientras se está realizando el COPAP. Hay una guía de evaluación que es prácticamente aplicada a nivel internacional, sugerida para la aplicación en todos los servicios, que es la guía de evaluación clínica de tanto la respiración, de la actividad, de la perfusión, es decir, el color que tiene la piel, de la posición. Son indicadores, son ítems, indicadores que tenemos que poder evaluar. La enfermera tiene su guía dentro de lo que es la carpeta del binomio y eso es lo que va a ir observando durante su turno. Y para eso tenemos que capacitarnos. El equipo de salud, obviamente, tiene que demostrar capacitación continua. No es necesario, nosotros muchas veces estamos siempre esperando que el hospital, el sanatorio nos mande a capacitarnos. Nosotros lo que tenemos que saber que la capacitación continua es una obligación profesional. Lo dice nuestro estatuto y está dentro de la ley de profesionales de enfermería. Es una obligación. No tenemos que esperar a que nos manden a capacitar. Si el servicio lo hace en buena hora, porque así unificamos criterios, pero no podemos sentarnos a esperar que alguien nos mande a capacitarnos. Es nuestra obligación profesional. Y eso nos va a dar a nosotros una satisfacción a nivel profesional de que podemos salvar la vida por la máxima capacitación que tenemos y obviamente a la familia porque las estamos protegiendo. Si tiene un acompañante, hay que educar al acompañante, hay que alertarlo de cuáles son los signos que él puede llegar a observar, él o ella, el acompañante, para que notifique y nos avise y nosotros poder también estar atentos. Es muy común que la familia en el momento del nacimiento esté mandando la foto del recién nacido, la foto de la madre, muchas veces se filma hasta el proceso de parto. Lo que sí podemos hacer es poder decirle a la familia que una vez que se produce el nacimiento y que la madre está con su bebé, los aparatos electrónicos tienen que estar apagados. Se trata de evitar cualquier tipo de distracción electrónica y lo más habitual es el celular. La madre muchas veces está con el celular y el chico está succionando el pecho. Ni siquiera está tomando nota de si, no siquiera está observando de si las naricitas están permeables o no, o si el pecho está tapando la nariz, muerte por sofocación. Por eso, una de las sugerencias es evitar la distracción con los aparatos electrónicos, sobre todo el celular. ¿El acompañante lo puede utilizar? Sí, en un momento. Después lo puede apagar y estar atento de lo que está sucediendo con este binomio. La iluminación tiene que ser la necesaria para poder evaluar el color del recién nacido. Por eso cuando nosotros decimos dentro de lo que es el cuidado neonatal, el neurodesarrollo dice disminuir las luces, sí, pero hay que acordarnos que la luz tiene que ser una luz segura que me garantice observar el color de la piel del recién nacido. Hoy hay muchas instituciones privadas que tienen luces graduales para evitar el impacto brusco de la luz sobre la visión, ya sea de la madre y también del recién nacido. Pero en los lugares públicos, por ejemplo, que no tenemos la graduación de la luz es luz blanca que se enciende de una sola vez e ilumina todos los espacios. Por lo tanto, esas luces tienen que ser lo suficientemente fuertes y seguras para, por lo menos, que me deje evaluar el color. No luces amarillas, porque hoy no está bien visto el uso de la luz amarilla porque me cambia el tono, pero sí una luz blanca que me permita ver el color de la piel de este recién nacido.
Una vez que se ha finalizado el COPAP, hay que asegurarnos de que este bebé ha tragado la leche que se encuentra dentro de la boca, porque si no, permanece en la cavidad bucal y ese también es otro riesgo por la broncoaspiración. Se lo acuesta en posición dorsal, que es la única posición segura de todo recién nacido para poder dormir. La posición dorsal es la posición que hoy en día se recomienda para disminuir el síndrome de muerte súbita. Y fíjense que cuando hablamos de síndrome de muerte súbita, estamos hablando de todo recién nacido hasta los primeros 2 años de vida. Máximo impacto durante el primer año, pero se extiende hasta los 2 años de vida. Por eso le dije al principio que acá nosotros necesitamos tener un amplio conocimiento de muchos temas, porque acá se habla del COPAP, se habla de síndrome de muerte súbita, se habla de adaptación a la vida extrauterina, lactancia materna, se habla de muchos temas, que son temas que ustedes después lo van a desarrollar cuando hagan la diplomatura. Estrategias para poder, seguimos con las estrategias para poder disminuir el colapso súbito desde la internación conjunta, prevenir las caídas. ¿Cuántas madres que están cansadas han quedado extenuadas? A veces nos olvidamos de subir las barandillas de la camilla. La madre lo coloca al recién nacido en la posición que ella se le facilita para poder amamantarlo y muchas veces queda al borde de la cama, se terminan cayendo. Hoy lo que sí se sabe utilizar son las cunas para el recién nacido que se colocan al lado de la cama de la madre. Y esta ya es una estrategia que evita que el recién nacido sea aplastado por el cuerpo de la madre en una madre extenuada. Una cuna al lado de la cama. Lo que habíamos dicho, asegurarnos de que trague la leche para evitar la broncoaspiración y también en aquellos chicos que regurgitan la leche, eh, también estar atentos a que no se produzca esto de no solamente la regurgitación y broncoaspiración, sino que se puede colapsar la vía aérea. Sabemos que en el proceso de transición respiratoria cierta cantidad de líquido va a quedar atrapada en los conductos respiratorios. Líquido amniótico, que si conocemos cuáles son las características y en qué tiempo se va a drenar, hay que estar atentos a que esto se produzca. Por lo tanto, observación minuciosa. Enseñar al acompañante a que él haga el COPAP, porque el acompañante también puede hacer el COPAP. Mejor si es el padre, mejor si es la pareja, porque es quien va a continuar el COPAP en el hogar. El contacto piel a piel es con la familia, con el olor de la piel de la madre, el olor de la piel del padre, con la liberación hormonal propia de la madre que genera un olor característico y es el que atrae al recién nacido al pecho. Acuérdense que las glándulas de Montgomery de la areola del pecho de la madre genera un olor característico que atrae al recién nacido para que vaya y busque el lugar, que no lo va a tener obviamente el acompañante, pero son olores característicos que van a tener durante su estadía en el hogar. Por eso comienza desde el nacimiento para luego poder afianzar en el hogar. Otro de los cuidados es tener mucha vigilancia en cuanto a cómo estamos acomodando la cabecita de este bebé. Habíamos dicho boca abajo sobre el pecho de la madre, pero la cabeza tiene que estar siempre de costado. Le va a ayudar a que drene líquido de la vía aérea, le va a ayudar a que trague y va a evitar que se obstruyan las narinas cuando todavía por la inmadurez tónica cervical el chico no puede levantar la cabeza y queda con las narinas colapsadas. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Boca abajo, cabecita de costado, nariz y boca tienen que estar visibles. Siempre tienen que estar visibles. Si es que la madre desea hacer el COPAP, ayudarla
No se va a sentar porque va a estar prácticamente agotada, pero sí sobrelevar la cabecera para que esté un poco más cómoda y para que pueda visualizar a su bebé. Entre 30 y 60 grados, sobrelevar la cabecera, si tiene forma la camilla de elevarlo mejor y si no con almohadones para que la madre pueda descansar la columna y pueda visualizar a su hijo. Y el recién nacido, como habíamos dicho, boca abajo, cabeza lateralizada, nariz y boca libres. Eso es la posición que sí o sí tenemos que tratar de mantener. ¿Y cuándo se va a suspender el COPAP? ¿Cuándo se va a suspender el COPAP? Cuando los factores predisponentes ya han sido evaluados, los que habíamos dicho anteriormente. Pero también fíjense que si se produce una cesárea, que sabemos que a la madre le han administrado anestesia, hay que evaluar la recuperación de esta madre porque si no se recupera no lo podemos colocar el COPAP, el chico se cae. Si es que la mamá tiene una infección grave, está completamente séptica, está choqueada, necesita sí o sí ser administrado antibióticos y a veces se lo tienen que llevar a terapia intensiva. También se suspende el COPAP. Si hay una patología neonatal grave, Apgar deprimido, reanimación, neonatología. Y otra de las causas para no aplicar el COPAP, una contradicción para no aplicar el COPAP es eh, la falta de supervisión profesional. Es decir, que si no hay un personal de enfermería que se haga cargo de esa guiada, se contraindica el COPAP. Y acá no es que nosotros nos vamos a poner en la posición de decir, ah, no, me falta personal, yo no lo hago, no, porque para esto nosotros tenemos que hacer una evaluación de la cantidad de madres, la cantidad de personal, cuánto corresponde por, cuántos pacientes por madre, cuántos niños por enfermera, cuántas madres por enfermera, perdón, hacer una cuantificación de la demanda del servicio para poder determinar una enfermera para esa diada. Obviamente, el médico tiene que estar notificado porque es una obligación. ¿Cuáles serán los controles que están consignados dentro de esta guía de observación? Habíamos dicho 4 parámetros. Respiración. ¿Cómo es la respiración de un recién nacido durante el primer minuto de vida? ¿Y cómo se va transicionando en las horas posteriores? Esto hay que conocerlo. Por lo tanto, la voy a ir evaluando y la voy a ir marcando en la hoja de registro. La actividad, ¿cómo se establece la actividad en un recién nacido durante la primera hora de vida? Sabemos que tenemos diferentes periodos de reactividad. No es que llora desde que nace. Son diferentes los periodos de reactividad por los cuales atraviesa un recién nacido, por lo tanto, hay que conocerlos para poder ir marcando las características que vamos evaluando. Puede ser que esté dormido, puede ser que esté en alerta tranquilo, es decir, que va a estar despierto, pero tranquilo. Puede ser que esté en alerta activa, es decir, está despierto y se mueve. Puede ser que esté llorando, puede ser que esté amamantando, tranquilo, pero respira bien. Y puede ser que no haya ningún tipo de respuesta, es decir, paciente deprimido, no responde, reanimación. Perfusión, sabemos. ¿Cómo vamos a evaluar la perfusión? El color de la piel. ¿Cómo es el color de la piel en un recién nacido durante el primer minuto de vida? Y acá hay cuestiones fisiológicas. Por lo tanto, no es la coloración que yo espero observar. ¿Hay acrocianosis? ¿No hay acrocianosis? ¿Hay cianosis generalizada? ¿Está pálido? ¿Está gris? Cuestiones que uno aprende durante la diplomatura, cómo son las características y cómo van evolucionando estas características con el paso de las horas. Y obviamente la posición, ¿qué voy a evaluar yo en cuanto a la posición? Sabemos que hay una inmadurez del reflejo tónico cervical, porque los músculos cervicales todavía están inmaduros, no están del todo fortalecidos, por lo tanto, en la posición en que está la cabecita, en esa posición se va a quedar. Y es un riesgo, porque él solo no va a poder acomodar su propia posición. Las fosas nasales, habíamos dicho, y la boca tienen que estar libres, boca de lateralizado para poder observarlos.
Las extremidades, ¿cómo son las extremidades? ¿Cómo están posicionadas las extremidades en un recién nacido en las primeras horas de vida? ¿Y cómo van evolucionando la posición y el movimiento con el transcurrir de las horas? Todo eso se tiene que evaluar y se va marcando en una grilla, en una guía de evaluación que es el RAP, respiración, actividad, perfusión, posición y tono. Adaptado obviamente cada uno a sus servicios, pero esto tiene que ser evaluado. Se evalúa a la madre, se le toman los signos vitales, se le mide la presión, se evalúan las pérdidas, los loquios, se evalúa la reactividad, el tono vesical, se evalúa si la madre ya se levantó o no se levantó, pero también se evalúa esto en el recién nacido, es decir, por más que sea sano, a término y en embarazo controlado. Contraindicaciones habíamos dicho que era la falta de personal, que tiene que estar justificado. Falta de supervisión. Directamente no se puede realizar el COPAP. Cansancio extremo, Apgar menor a 7, la sepsis materna, dificultad respiratoria progresiva. El médico es el que decide en última instancia, evaluando la situación tanto de la madre como el recién nacido, si se puede implementar el COPAP o no. Y hay muchas personas que tienen ya la decisión expresa, por si les llega a suceder alguna eventualidad, ya lo traen directamente escrito. A nosotros a veces nos han llegado a la NEO la decisión de la madre escrita en papel de qué era lo que quería y lo que no eh, aceptaba que se le haga. Volvemos a hablar de la posición. Habíamos dicho, COPAP, posición ventral del bebé sobre el pecho de la madre. Pero ¿por qué nosotros decimos que es un riesgo si es algo tan fisiológico y tan benigno el COPAP? Y acá la respuesta es puramente fisiológica. Es decir, es anatómica, es fisiológica y es de transición. La posición ventral, la posición prona, es mucho más factible a que se produzcan broncoaspiraciones y la posición dorsal o supina es la más protectora de la vía aérea. Pero para el COPAP tiene que ser posición prona. Por lo tanto, un personal de enfermería tiene que conocer esta fisiología, esta anatomía, esta transición para poder valorar de manera continua a esta diada, a este recién nacido que está en esta posición riesgosa. Si no, después sucede lo que sucede, nos llaman a la neo, el chico se broncoaspiró y no reacciona. Recomendaciones de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia para los padres, y esto se tiene que hablar en las charlas preparto que se le dan a las madres. Y lo que tienen que saber, volvemos a hablar de la posición, la única posición beneficiosa para dormir en todo recién nacido, sano y a término es la posición boca arriba. Entonces, si nosotros entendemos de la fisiología de qué es lo que pasa con la posición ventral y la posición dorsal en un recién nacido, vamos a poder explicarlo con mejores palabras a los padres. No dormir en la misma cama, sabemos que la madre viene extenuada, termina extenuada y puede incluso aplastar al bebé. Se han visto casos de aplastamiento. Una vez que está dormido, el chupete desaparece, es decir, ha cambiado la visión que se tenía hace 20 años por el uso del chupete. Ha cambiado. Antes era chupete no, porque tiene que ser pecho, hoy se ofrece el chupete. Pero hay que saber cuándo sí, cuándo no y cuándo retirarlo. ¿Se puede llegar a utilizar el chupete para favorecer que el chico se duerma? Sí, pero una vez que se durmió, no. Se le pone el chupetito, se deja la vía aérea para que pueda respirar. Cuestiones que ustedes todo esto después lo van a aprender cuando vean síndrome de muerte súbita, porque son temas que se dan en síndrome de muerte súbita. Pero sí, ya como para ir cerrando, para ir terminando, acordarnos que el recién nacido y la madre son sujetos de derecho. Tienen derecho. El COPAP es una modalidad que favorece el vínculo y está contemplado dentro de los derechos del recién nacido estar en contacto estrecho con sus padres.
Los profesionales que realicen la recepción, fíjense qué es lo que dice las CONE, que son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, que nosotros la tenemos desde el Ministerio de Salud. Fíjense qué es lo que dice. Todos los profesionales que realicen la recepción de un recién nacido deberán realizar asistencia en la transición a la vida extrauterina durante el primer minuto, primeras 24 horas de vida. Transición y control térmico de recién nacido y acreditar capacitación en reanimación cardiopulmonar neonatal por una institución oficial reconocida. Entonces, no tenemos que esperar que alguien nos mande a capacitarnos. Es nuestra obligación mantenernos siempre en continua capacitación. Dice que el personal de salud tiene que realizar la evaluación del riesgo materno y neonatal. Están ya, estas obligaciones están ya contempladas dentro de las CONE, así que nosotros lo tenemos que aplicar. Cada institución deberá contar con un listado de factores de riesgo y obviamente aplicar esta grilla que yo le decía para la valoración para que no se nos escape ningún dato para poder alertar de una posible aparición del colapso súbito. Desde el Ministerio de Salud, en el boletín oficial, también nos dice que es necesario establecer el mínimo de recursos humanos y físicos indispensables que deben estar presentes en todos los establecimientos donde nacen los niños y las niñas para garantizar los estándares mínimos de seguridad. Estándares mínimos de seguridad y el cumplimiento de los derechos de los pacientes en la atención materno-neonatal. Es decir, estamos obligados a realizar un buen cuidado, a aplicar el COPAP, pero acordarnos que existe una amenaza, que es el colapso súbito. Por lo tanto, hay que prepararnos. Bien, dejamos el tiempo para sus preguntas, si es que necesitan eh, realizar preguntas, los escuchamos. Sí, también lo que pueden hacer es escribir si no pueden hablar, ¿eh? O Ah, sea, también nos pueden. escribir en el chat. Sí, sí. Sí, sí, A ver, acá estoy abriendo el chat. sí, vamos a abrirlo. Bueno, este webinar es un poco un inicio, un plus de lo que se va a ofrecer en la diplomatura. ¿No? La diplomatura es un curso más amplio que comienza el 3 de mayo y termina en septiembre, donde está, o sea, todo lo que es la especificidad del paciente neonato tan importante y también ese nexo que cuando ya a lo mejor necesita, o sea, un espacio de criticidad en una terapia, en la pediatría para que realmente les dé herramienta a la profesión, porque ustedes saben que en este momento en los servicios necesitamos personas formadas y capacitadas en lo que es la neonatología, que es una especialidad y que sabemos que no podemos o sea, incorporar un enfermero que nunca estuvo en un área o no conoce el neonato, pero también en la terapia intensiva pediátrica también necesitamos enfermeros formados. Por eso la carrera, considerando que es un área que se necesita, les ofrece esta diplomatura. Todo lo que nos quieran preguntar, nosotros los escuchamos o bueno, o los leemos en cierta forma. Sí, sí, yo tengo acá abierto el chat para leerlo. Anímense, no sé si alguna vez escucharon de este evento que se sucede, que antes no era conocido, ahora ya tiene nombre. Anímense a preguntar. Sí, sí, pregunten. Aprovechen la docente que es especialista en el tema. Bueno, muy bien. Josiane María de Oliveira.
Gracias. La verdad que para nosotros es muy importante. A ver acá, Ruth, la posición COPAT siempre es horizontal, corre el mismo riesgo el neonato si está vertical. El COPAP depende si es parto normal o si es cesárea. Si es parto normal, se coloca en posición de la columna de la madre, posición vertical. Ahora, si es cesárea, tenemos un campo quirúrgico. Ahí tiene que ser en posición transversa, es decir, prácticamente más horizontalizado, sobre el pecho de la madre, pero prácticamente de la cintura hacia arriba. Ya no se puede utilizar de la cintura hacia abajo porque lo tapa el campo. Por lo tanto, está medio atravesado en relación a la columna de la madre, pero siempre es boca abajo y con la cabecita lateralizada. Cambia la posición solamente si es cesárea o si es parto normal. No sé, Ruth, si querías agregar algo más, si no queda abierta la posibilidad para inscribirse en la diplomatura. La diplomatura, por supuesto, va a tener mucho más de lo que hemos visto hoy y les va a dar una herramienta, ya les dije, desde el punto de vista laboral. Cualquier duda se pueden comunicar con la universidad. La universidad, o sea, ustedes ahí en el webinar está el teléfono. Ya te inscribiste, muy bien, te vamos a esperar. Ruth te va a dar mucho más información de lo que te dio ahora. Muchos temas se hablan Muchos temas. para una sola presentación. Imagínense el colapso súbito, terminamos hablando de todo un poco que hace a esta entidad, pero son temas que hay que manejarlo siempre. Bueno, los esperamos en los próximos webinars que ya van a ir recibiendo la información. Agradecemos mucho a Ruth, que ella siempre nos obnubila con su conocimiento y su forma de expresar lo que sabe y la experiencia que ella tiene, que es lo que nos da a nosotros eh, estas herramientas para poder desarrollarnos. Agradecemos a ustedes también por haber estado escuchándonos. Nos despedimos, Ruth, nos despedimos. Bien, saludos para todos y la invitación, bueno, ya está hecha. Y lo que sí, somos profesionales de enfermería y cuidamos seres humanos. Por lo tanto, estamos obligados a prepararnos porque cada día sale algo nuevo. Así que, bienvenidos a todos. Bueno, muchísimas gracias.